Bueno, pues como os había comentado anteriormente, según los criterios clásicos, según la DSM-4, la afectación tiene que ser intensa para establecer un diagnóstico de demencia y tiene que haber una repercusión funcional y el paciente tiene que haber dejado de hacer cosas que él hacía de forma normal en su día a día. Esto lo que trae consigo es que hasta ahora o hasta hace poquitos años la mayor parte de los casos se diagnosticaban ya en fases evolucionadas, cuando el margen de intervención era limitado. La tendencia en los últimos tiempos es a intentar diagnosticar cada vez en fases más precoces, ya que tenemos algunos tratamientos que pueden actuar sobre la sintomatología y ojalá dentro de unos años tengamos un tratamiento que sea modificador de la enfermedad. En este momento no lo tenemos, pero bueno, pues las investigaciones están puestas en esa línea, en esa dirección. Si nos limitamos a diagnosticar a un paciente cuando cumple los criterios de la DSM-4, vamos a llegar tarde en la mayor parte de los casos. Y pues por eso los esfuerzos en los últimos tiempos han sido hacia avanzar en el diagnóstico y tener una sospecha clínica y a veces un diagnóstico de confirmación en fases muy iniciales. Para eso ha sido fundamental la creación del concepto de deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es una entidad que se encontraría a medio camino entre el envejecimiento normal y una demencia. Son individuos que tienen un rendimiento normal en su día a día, pero ellos tienen quejas de memoria o de otras áreas que no son objetivos cuando hacemos un test de cribado rápido, pero cuando hacemos una exploración neuropsicológica y hacemos unos test específicos para valorar esas funciones, vemos que fallan y que no tienen puntuaciones normales para su edad. El deterioro cognitivo leve lo podemos clasificar en amnésico cuando encontramos una alteración de la memoria episódica, tenga o no tenga alterados otros dominios, y un deterioro cognitivo leve no amnésico cuando la memoria episódica es normal. Sabemos que aquellos individuos que tienen un deterioro cognitivo leve amnésico, es decir, que tienen fallos evidentes en la memoria episódica cuando hacemos test específicos, tienen un mayor riesgo de evolucionar hacia una enfermedad de Alzheimer en los años siguientes. Hasta el 50% de los individuos con un deterioro cognitivo leve amnésico pueden evolucionar a enfermedad de Alzheimer a los 3 años. Son, por lo tanto, individuos de riesgo y son individuos sobre los que tenemos que intervenir. Por otra parte, en los últimos años se han desarrollado distintos tipos de biomarcadores aplicados al diagnóstico de demencias. Los biomarcadores son características medibles que nos permiten o bien diagnosticar o establecer un proceso biológico que puede ser normal, patológico, o también nos pueden medir la respuesta a un tratamiento. Cuando aplicamos los biomarcadores al diagnóstico de demencia, lo que pretendemos es, por una parte, hacer un diagnóstico específico, es decir, cuando estamos diagnosticando una demencia, que realmente lo sea, hacer un buen diagnóstico diferencial, y cuando le ponemos una etiología a esa demencia, decimos que es un Alzheimer o una frontotemporal, que realmente sea ese tipo de demencia. Y luego, por otra parte, el día que tengamos un tratamiento que nos permita modificar la enfermedad, el curso de la enfermedad, pues monitorizar la respuesta a ese tratamiento que estamos aplicando. Biomarcadores aplicados al diagnóstico de demencias, tenemos varias categorías, que son fundamentalmente los biomarcadores clínicos o neuropsicológicos, biomarcadores genéticos, biomarcadores de imagen tanto estructural como funcional, y biomarcadores bioquímicos. Y en algunos casos, utilizamos una combinación de las distintas modalidades de biomarcadores para intentar hacer un diagnóstico preciso y un diagnóstico precoz. Voy a empezar comentando los biomarcadores que existen y que utilizamos aplicados a la enfermedad de Alzheimer únicamente. Como marcadores clínicos o marcador neuropsicológico se encuentra la alteración de la memoria episódica, que ya os había comentado cuando hablábamos del deterioro cognitivo leve. La memoria episódica es una memoria declarativa que hace referencia a hechos autobiográficos del individuo y que podemos evaluar mediante test específicos como el test de Buschke. Y cuando encontramos individuos con quejas de memoria y que es evidente que hay una afectación de la memoria episódica en los test,
sabemos que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer y probablemente en sus cerebros ya esté ocurriendo la fisiopatología propia de la enfermedad de Alzheimer. Esta alteración de la memoria episódica traduce una afectación de los lóbulos temporales mediales a nivel de la corteza hipocampal y entorrinal. Y este es el lugar por donde comienza la enfermedad de Alzheimer, ahí se inicia la neurodegeneración y por tanto el principal síntoma y el primero que nos vamos a encontrar es la alteración de la memoria episódica. Otra modalidad de biomarcadores son los marcadores genéticos y aunque sabemos que en la enfermedad de Alzheimer la mayor parte de los casos son esporádicos, es decir, no van a estar genéticamente determinados, bueno, pues hay algunos casos, un porcentaje pequeñito, especialmente o más frecuente en pacientes con enfermedad de Alzheimer presenil, es decir, con menos de 65 y sobre todo menos de 60 años, bueno, pues algunas de estas formas van a estar genéticamente determinadas. Esto quiere decir que va a haber algunos genes que por el hecho de ser portadores se va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Estas formas genéticas tienen un patrón de herencia autosómico dominante y se han identificado 3 genes implicados en la enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada. Son por una parte el gen de la presenilina 1, que se encuentra localizado en el cromosoma 14, el gen de la presenilina 2, localizado en el cromosoma 1, y el gen del péptido precursor del amiloide, localizado en el cromosoma 21. El estudio genético no se propone de forma indiscriminada a un paciente en el que se sospecha una enfermedad de Alzheimer, sino que bueno, pues, se propone fundamentalmente aquellos casos de inicio presenil en pacientes jóvenes que manifiestan síntomas que son compatibles con la enfermedad de Alzheimer y también en aquellas familias en las que encontramos una asociación de casos que siguen un patrón de herencia autosómico dominante. Por otra parte, la ApoE4, el gen, o sea, el ser portador del alelo E4 del gen de la ApoE no va a implicar una demencia genética. Supone un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pero no es ni necesario ni imprescindible para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, ni suficiente para su desarrollo. Esto quiere decir que un paciente que sea ApoE4, que sea portador de la ApoE4, tiene mayor riesgo que la población general para desarrollar una enfermedad de Alzheimer, pero no tiene ni por qué desarrollarlo nunca, ni tiene por qué ser la única causa para ello. Otra modalidad de biomarcadores aplicados a la enfermedad de Alzheimer es la neuroimagen estructural. Sabemos que bueno, pues una atrofia a nivel de los lóbulos temporales mediales, a nivel del hipocampo, bueno, pues nos permite diferenciar con cierta precisión individuos con un envejecimiento normal de aquellos individuos con una enfermedad de Alzheimer, incluso en fases iniciales. La enfermedad de Alzheimer se inicia en los lóbulos temporales mediales y eso se traduce en una disminución de volumen de los mismos, que podemos medir mediante la realización de una resonancia nuclear magnética. Y la imagen funcional, que es bueno, pues otra modalidad de biomarcador aplicado a la enfermedad de Alzheimer, la imagen que utilizamos fundamentalmente es el PET. El PET es una prueba de medicina nuclear, en este caso para medir el funcionamiento, la función de las distintas zonas del cerebro se marca con FDG. Esto nos permite saber el metabolismo a nivel de distintas zonas del cerebro. Es decir, con este trazador obtenemos imágenes que traducen el aprovechamiento de la glucosa, el metabolismo en distintas regiones. En individuos con una enfermedad de Alzheimer, incluso en fases iniciales, con síntomas muy leves, en fases prodrómicas, podemos observar que hay una disminución del metabolismo en las regiones más posteriores del cerebro. Así vamos a tener un patrón de hipometabolismo con una captación menor del trazador a nivel de los lóbulos temporales, parietales y occipitales de forma bilateral y más o menos simétrica. Esta prueba es bastante sensible, pero por otra parte tiene una especificidad relativamente baja, ya que nos está indicando únicamente que esas zonas del cerebro están funcionando menos, tienen menos metabolismo, pero no nos están hablando de la fisiopatología, es decir, de los cambios que se están produciendo a nivel neuronal para que su funcionamiento sea menor.
Y así nos podemos encontrar un hipometabolismo también en un cerebro pues, que tiene una lesión isquémica, que ha tenido un infarto cerebral, o por ejemplo que ha tenido un traumatismo craneoencefálico antiguo con un área de encefalomalacia. La imagen molecular que llevamos aplicando en el hospital en los últimos años pues nos permite identificar aquellos cerebros en los que se está produciendo un depósito de amiloide. En los cerebros con enfermedad de Alzheimer no hay una adecuada eliminación del péptido beta-amiloide y este se empieza a acumular a nivel extraneuronal en forma de placas seniles. El PET, es decir, la prueba de medicina nuclear, que emplea un radiotrazador que se une al amiloide, nos va a permitir identificar su depósito. En el Hospital Marqués de Valdecilla, desde hace algunos años, utilizamos el PET marcado con PIP, es decir, con el compuesto de Pittsburgh, que se une al amiloide cortical y es el único hospital de España en el que se sintetiza esta molécula. Lo que conseguimos ver con este estudio es aquellos cerebros en los que el amiloide se está depositando de forma anormal. Y lo típico en una enfermedad de Alzheimer es que pues aparezca una captación mayor del trazador a nivel cortical y a nivel de los ganglios basales. El problema es que hasta en un tercio de los individuos mayores de 65 años nos vamos a encontrar un depósito de amiloide cortical a pesar de no tener ningún síntoma. Incluso si seguimos a esos pacientes vemos que no desarrollan una enfermedad de Alzheimer. Esto ocurre hasta en un tercio de los individuos mayores de 65 años. Por lo tanto, esta prueba tiene unas limitaciones y debemos utilizarla únicamente en casos seleccionados y no se puede proponer de forma indiscriminada a cualquier paciente en el que se sospeche una enfermedad de Alzheimer. Y hay que saber cuándo sus resultados van a tener un valor para apoyar el diagnóstico. Se emplea fundamentalmente cuando nos encontramos ante una sospecha de enfermedad de Alzheimer de inicio presenil, o cuando la forma de presentación del deterioro cognitivo es un poquito atípica, es decir, cuando se inicia con sintomatología focal, cuando empezamos por una alteración del lenguaje o por una alteración de la praxis o, por ejemplo, por una alteración visual y sospechamos una atrofia cortical posterior. Y, por otra parte, también tiene un valor en los deterioros cognitivos leves, para intentar predecir qué pacientes son aquellos que tienen más riesgo de estar padeciendo una enfermedad de Alzheimer en un estado prodrómico. También tendría cierto valor en aquellos casos en los que pues no conseguimos discernir si los síntomas pueden deberse a un proceso neurodegenerativo o a otro tipo de proceso patológico, como sería, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica.